Hola. No sé si escuchaste, estaba diciendo que aquí está acompañándonos este día en el desconcierto una investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, nos acompaña para hablar acerca de el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, junto con otras medidas de flexibilización laboral, que recientemente fue aprobado en el Senado y ahora está en sus últimos pasos legislativos. Desde el gobierno, de hecho, según ha mencionado la ministra del Trabajo, Janet Jara, esperan que sea ley antes o para el 1 de mayo. Desde la Fundación consideran que la iniciativa contiene algunas disposiciones que pueden afectar, digamos, el bienestar laboral. Y sobre eso quería consultarte, Andrea, para comenzar. ¿Cuál es la visión que tiene la Fundación respecto al proyecto? Gracias, Talía. Bueno, gracias por la invitación a conversar de algo tan trascendental para la clase trabajadora, ¿no? Las disposiciones que promueve el proyecto de 40 horas, como está actualmente votándose, permite que la flexibilidad laboral, un deseo que había sido del empresariado durante muchos años, se cristalice en este proyecto. Vale la pena señalar, antes de ir a las críticas más estructurales, que este proyecto fue presentado en 2017 por las diputadas en ese entonces, Carol Cariola y Camila Vallejo, que tenía una estructura de propuesta para la reducción de jornada muy distinta a la que se está votando hoy en día. Sufrieron una serie de indicaciones, principalmente por parte de la derecha vinculada al empresariado, para que se incluyeran mecanismos de flexibilidad en la propuesta original, ¿no? Todas estas indicaciones se incorporaron en enero de este año y son las que están incorporadas para la aprobación de este proyecto de ley. La crítica general, porque podemos ir punto por punto, pero la crítica general es que proyecto desconoce que hay una asimetría de poder entre empleadores y empleados, entre quienes finalmente detentan el poder económico y quienes solo tienen por vender su fuerza de trabajo, ya que muchas de las disposiciones planteadas en el proyecto de ley establece que trabajadores, trabajadoras y empleadores podrían llegar a algunos acuerdos referente tanto a jornada, horas extras, remuneración de esas horas extras y días feriados. Desconocer esta simetría entre trabajadores, trabajadoras y empleadores es no comprender el conflicto central que existe entre principalmente quienes, insisto, tienen el poder económico y quienes hoy día pueden vender su fuerza de trabajo. Quienes hemos experimentado el mundo del trabajo asalariado, comprendemos que muchos de esos acuerdos que se hablan desde empleados y empleadores finalmente son decisiones unilaterales que se imponen sobre los trabajadores y trabajadoras. Ahí el gobierno parece pecar de ingenuo cuando propone los acuerdos con los sindicatos o propone los acuerdos con trabajadores y trabajadoras en torno a su jornada horaria, porque sabemos la realidad de Chile, o sea, hay un nivel de sindicalización que no alcanza el 20%. Hoy día solo el 10% de los trabajadores y trabajadoras negocian, por ejemplo, sus salarios. Entonces, podemos pensar que hoy día los trabajadores y trabajadoras, la fuerza de trabajo en Chile, tiene el poder para establecer bajo condiciones de igualdad mecanismos y estrategias de acuerdos o de consensos con los dueños de las empresas, los empleadores. Sí vemos que muchas veces los sindicatos y la clase trabajadora en sí no tiene ni siquiera el poder para poder negociar sus salarios, ¿no? Los ingresos que necesitan permanentemente. Y desde ahí, Italia, es fundamental comprender que este proyecto se basa en esta falacia, ¿no? En que trabajadores y trabajadoras podemos equilibrarlos con el poder que tienen los empleadores y finalmente quienes tienen el poder económico y tienen también el poder de imponer las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, las condiciones de jornada, las condiciones salariales, tienen trabajadores y trabajadoras.
Claro, por eso ustedes mencionaban, por ejemplo, la flexibilización de la jornada que podría permitir no solo reducir a 40 horas, sino aumentar a 45 a 52 horas laborales. Exactamente. Uno de los puntos más complejos que vemos desde Fundación Sol es este aumento de jornada, porque dentro de los acuerdos que se pueden tomar en decisión supuestamente colectiva entre empleadores y empleados, se permite que la jornada de 40 horas pueda aumentar diariamente a 45 o hasta 52 horas si es que el sindicato así lo permite. Y lo que busca el gobierno principalmente es que haya un promedio dentro de las 4 semanas que dura el mes, un promedio mensual, ¿no? Entonces, algunas semanas que se puedan llegar a trabajar hasta 52 horas y otras semanas que se trabaje 28 horas. La idea es poder, en promedio mensual, lograr las 40 horas semanales, pero eso también tiene una serie de problemas, ¿no? Lo primero es que el empleador puede avisar solo con una semana de anticipación de estos cambios en la jornada horaria. Lo segundo es que claramente van a haber semanas enteras en que trabajadores y trabajadoras podrían trabajar hasta 52 horas. Y lo otro que tenemos que vincularlo con la realidad salarial en Chile, que tiene que ver con esta disposición de que se puede eh, acortar la semana a 4 días y tener supuestamente descanso 3 días. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? En lo que observamos a nivel internacional es que las personas hoy día con una carga de trabajo de 40 horas o 45 horas en el caso de Chile, tienen ingresos bastante por debajo de lo que necesitan para la sobrevivencia, ¿no? Hoy día establezcamos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan 460.000 pesos o menos. Entonces, muchos de estos mecanismos donde concentramos horarios en una semana o en 2 semanas y que te puede permitir tener más días o más tiempo de ocio, lo que hemos visto es que las personas por los bajos ingresos buscan una segunda ocupación. Esto es algo que se ha venido observando a nivel nacional y a nivel internacional, por ejemplo, con todo lo que ha sido la uberización de la economía, en donde vemos que hay segundos empleos para generar ingresos complementarios al ingreso principal que podría ser un salario. Entonces, aquí también hay varias cosas que son propuestas que están descuadradas de la propia realidad chilena. Sumado a eso, esta reducción de jornada horaria y esta propuesta de que se pueda concentrar en algunas semanas grandes cargas de trabajo, una jornada muy extensa de trabajo versus otras semanas que puedan tener una carga menor, eh, también está muy relacionado con el pago y la realización de horas extras. Este proyecto de ley permite, insisto, en común acuerdo con los sindicatos, que las horas extras se paguen como horas ordinarias y puedan ser compensadas con muchas veces, o sea, que propone que sean compensadas con días feriados, ¿no? En este sentido, es sumamente complejo pensar, insisto, en una realidad salarial tan precaria como la chilena, que no se paguen horas extras o que éstas sean compensadas con días feriados, principalmente porque muchas personas hoy día dependen de la realización de horas extras por los bajos salarios que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, Talía, aquí hay un problema que, insisto, tiene que ver con desconocer esta simetría de poder y esta unilateralidad con la que principalmente los empleadores toman las decisiones sobre jornadas, salarios y condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, pero también abre la puerta a condiciones muy desmejoradas de la clase trabajadora, ¿no? Y que, bueno, y en lo concreto, sabemos que hoy día los trabajadores y trabajadoras también están en condiciones bastante complejas en un escenario donde no solo tenemos una baja y débil participación sindical, una cobertura de negociación colectiva muy, muy baja, que, insisto, no llega al 10%, al 12%, y sumado a eso que tenemos
proyecto, o sea, la libertad sindical en Chile finalmente no se hace efectiva. La huelga no paraliza, no hay una negociación colectiva que tenga fuerza y que busque también la redistribución de la riqueza y mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras. Y este proyecto, lamentablemente, lo que viene es a reforzar mecanismos de flexibilidad que favorecen a los empleadores, pero también ponen en condiciones bastante desmejoradas a los trabajadores y trabajadoras. Probablemente el tema de que se pueda extender una jornada de 40 horas semanales hasta 52 es también lo más complejo, porque ¿cuáles son las lógicas ahí de acuerdos? ¿Existe un poder real de negociación? ¿Qué pasa cuando un empleador te avisa con una semana de anticipación que hay un cambio en las lógicas de jornada? ¿Cómo permite a los hogares o no tener una organización de los tiempos, de la familia, de los cuidados, del ocio? Y en esto, desde Fundación Sol, queremos ser sumamente categóricos y categóricas, ¿no? Aquí hay que avanzar en una reducción de jornada horaria, sin lugar a dudas, pero no se puede avanzar en una reducción de jornada horaria sin establecer mecanismos que protejan el empleo, como lo es mecanismos de aumento salarial, como lo es también mecanismos que no modifiquen las jornadas de los trabajadores y trabajadoras y que finalmente esto vaya en pos de mejorar las condiciones de trabajo. Uno de los grandes ejemplos que hemos visto especialmente en las movilizaciones del retail estas últimas semanas es que a muchos de los trabajadores y trabajadoras ya se le están disminuyendo la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, pero lo que han hecho, principalmente en algunas cadenas de grandes tiendas, es, en vez de darles una hora de colación a los trabajadores y trabajadoras, es darle 2 horas de colación. Entonces, no entran más tarde, ni tampoco salen más temprano, solo tienen una franja de 2 horas de colación intermedia, que eso no significa necesariamente más descanso. Y ahí, Talía, hay que observar también la realidad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de los trabajadores y trabajadoras que son las ramas productivas más masivas en Chile, como es el área de servicios. Claro, porque hay un concepto que ustedes han hablado, la pobreza de tiempo en Chile, que hay sobre la falta como de horas que uno no... Perdón. Discúlpame. Acerca de la pobreza de tiempo que hay en Chile. Porque, como mencionan ustedes, voy a usar tu presentación de la Fundación Sol. Cuando una persona se encuentra en situación de pobreza, no le permite obtener un estándar mínimo de uso de tiempo destinado del descanso, cuidado personal y ocio. Si pudieras contarnos un poco más acerca de este concepto, de por qué hay tanta precarización laboral en Chile, hablando también de este tema. Bueno, en el debate de la pobreza multidimensional, en muchos países se ha avanzado en poder analizar también la pobreza de tiempo como un factor fundamental para el bienestar general y multidimensional de las personas. Acá no solo estamos hablando de pobreza de ingresos, que ya en Chile es muy importante, sino que también de pobreza multidimensional, en donde está contemplada esta categoría de pobreza de tiempo. Lo que hemos hecho en Fundación Sol es construir un indicador de pobreza de tiempo que establece la cantidad de horas mínimas que una persona en la semana debería utilizar para descansar, 8 horas diarias, para alimentarse 1 hora, para ocio, estamos contemplando solo 2 horas semanales, de transporte, 2 horas, y en ese estándar lo que observamos es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Chile no tiene las horas mínimas para el descanso, las horas mínimas para el ocio, las horas mínimas para el autocuidado. O sea, estamos hablando de que hay personas en Chile que ni siquiera tienen tiempo para establecer 1 hora de autocuidado qué sé yo, de aseo personal diaria, ¿no? Y esto se profundiza en la diapositiva que estás mostrando, principalmente en las personas que están ocupadas. Lo que
vemos es que las mujeres ocupadas, o sea, que tienen un trabajo asalariado, utilizan 41 horas de su semana en solo trabajo doméstico y de cuidados. Esto es una jornada adicional más de su jornada de trabajo ordinaria, ¿no? O sea, es otra jornada más solo en trabajo doméstico y de cuidados. Los varones que están ocupados, o sea, que están trabajando, que tienen una jornada de trabajo, solo llegan a las 20 horas de trabajo no remunerado dentro de los hogares. Entonces, acá también, insisto, desde Fundación Sol consideramos que es fundamental avanzar en no solo conciliación, sino que avanzar en una reducción de jornada importante para los trabajadores y trabajadoras, pero también consideramos que esto no puede ser a costa de la flexibilización de algunos sectores más vulnerables de la población asalariada, ¿no? Y las siguientes diapositivas, si puedes avanzar, lo que hicimos también en Fundación Sol es una microsimulación respecto a cómo cambia la pobreza de tiempo de las personas ocupadas 45 horas de jornada semanal. ¿Qué pasa si les reducimos 5 horas? Aquí hay un impacto importante. Casi el 60% de las mujeres con 45 horas, con jornadas laborales de 45 horas, son pobres de tiempo. Si reducimos 5 horas, hay un avance importante en que quedamos casi en 50% de mujeres que siguen siendo pobres de tiempo, pero hay un avance, ¿no? Acá lo importante es poder avanzar en que finalmente se les saquen horas al trabajo asalariado para que éstas puedan ir destinadas, ojalá no a más trabajo no remunerado, sino que al bienestar. Desde ese lugar y desde estas simulaciones, creemos que hay que avanzar con paso decidido y paso firme a una reducción horaria importante. En distintos países se está hablando de 32 horas de trabajo remunerado, porque se entiende que la carga global de trabajo, que es un concepto que engloba tanto trabajo doméstico y de cuidados como trabajo asalariado, es muy mayor. O sea, estamos, por ejemplo, en este mismo estudio que estamos revisando, lo que hemos observado es que las mujeres que están en un hogar biparental en un ciclo inicial, o sea, en un hogar con padre-madre que tienen hijos o hijas menores a 6 años, ocupan 70 horas de su semana en labores de cuidado y de trabajo doméstico. Estamos hablando de que estas mujeres ni siquiera pueden dormir 5 horas diarias. Eso significa la carga de trabajo y eso significa también una reducción de jornada horaria, no solo para poder pensar en las personas que hoy día están trabajando o también personas que están desocupadas, sino que cómo podemos conciliar efectivamente las distintas tareas que se tienen que desarrollar en el hogar, si es que no podemos mirar este panorama mucho más ampliado, pero insistimos, desde Fundación Sol, no puede ser esto a costa de mayor flexibilidad, no puede ser esto a costa a mayor precarización laboral. Una de las cuestiones, por ejemplo, que más consideramos que atenta contra el bienestar de los trabajadores y trabajadoras tiene que ver principalmente con lo que se estipula, se ha conocido como en el mundo sindical como el quiebre de la jornada. Y en esto quiero dar mucho énfasis porque son principalmente mujeres y jóvenes quienes se dedican, por ejemplo, al área de servicios, restaurantes, clubes u hoteles, en donde en este proyecto de ley se considera el quiebre de jornada. Quiero explicar y profundizar un poco en esta idea. Trabajadores y trabajadoras de restaurantes, hoteles o clubes, se les puede quebrar la jornada en casi 4 horas. ¿Qué significa esto? Una persona que entra a trabajar en una cafetería, por ejemplo, a las 8 de la mañana, tiene que cumplir una jornada de 4 horas, su primer turno, y luego tiene 4 horas que son consideradas como colación, que no están remuneradas, y tiene que volver a su trabajo a las 4 de la tarde para cumplir un segundo turno. Sabemos por la fragmentación de las ciudades, sabemos también por las distancias muchas veces que existen en los sectores más urbanos, que es imposible, especialmente para las personas que viven en la periferia, que se puedan trasladar a sus hogares o a un lugar donde efectivamente puedan tener un descanso.
Esto fue popularmente conocido como el Estatuto Laboral Juvenil, que es un proyecto que la derecha viene impulsando al menos del año 2018 y que en este proyecto de ley se contempla, en donde principalmente, insisto, los más afectados con estos quiebres de jornada son mujeres y trabajadores y trabajadoras jóvenes, ¿no? Entonces, acá también buscamos no solo ver un bienestar general que pueda finalmente avanzar en condiciones de bienestar en la vida para trabajadores y trabajadoras, sino que también estamos hablando de que hay mecanismos que hoy día atentan contra el poco bienestar que podemos tener. O sea, estamos pensando en personas que van a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, con un break de jornada de 4 horas entre medio, pero que esto no significa más descanso, ocio u otra actividad en esas 4 horas. Esto puede simplemente significar un chiquillo, chiquilla que trabaja en Vitacura y que vive en Maipú, que va a deambular por las calles de Vitacura durante 4 horas para volver a su espacio de trabajo. Y acá, insisto, el gobierno parece ser ingenuo ante las propias condiciones laborales que la mayoría de las personas en Chile experimentan, ¿no? Esto de la unilateralidad, esto de que en realidad es difícil llegar a acuerdo con los empleadores y claramente lo que pasa también con todo lo que existe en el mundo que no está sindicalizado y los trabajadores y trabajadoras que no están organizados. O sea, ahí sí que es muy difícil llegar efectivamente a un acuerdo, si ni siquiera hay una estructura que pueda dialogar con la contraparte o con los empleadores. Entonces, acá, Talía, hay muchos aspectos que ojalá podamos mejorar o que al menos podamos discutir socialmente, porque eh, parece que este proyecto de ley fue apurado para que claramente, como tú lo decías al comienzo, fuera promulgado el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, pero sin una discusión profunda y previa antes de su total, o sea, ante la votación, ¿no? Aquí, y en eso creemos que es fundamental el diálogo social, y el diálogo social desde los trabajadores y trabajadoras, que son quienes van a tener el impacto de estas nuevas disposiciones. Y desde Fundación Sol, finalmente, lo único que buscamos es poder promover este diálogo, un diálogo crítico, poder establecer que este proyecto de ley del marzo de 2023 no es el mismo que ingresa el año 2017, que tiene indicaciones, y esas indicaciones que se aprueban en enero de este año son indicaciones que promueven la flexibilidad. Y en eso somos claros y estamos también, no nos perdemos en ese debate, que la transversalidad de por lo que fue unánimemente votado en las cámaras este proyecto de ley, tiene costos y esos costos los está pagando la clase trabajadora. La pregunta acá es al gobierno, finalmente, ¿va a proteger esa transversalidad a pesar de las críticas que se les está haciendo a este proyecto de ley, o lo que va a buscar es fortalecer y buscar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras? Esa es la gran pregunta. ¿Crees que aún hay tiempo para introducirle cambios, modificaciones que sean necesarias para que el proyecto sí se haga cargo de la realidad de la precarización laboral? Bueno, en pedir nunca hay engaño. Yo creo que es importante el diálogo social. Desde Fundación Sol tratamos de generar estos espacios más críticos respecto a algunas políticas que parecen en lo macro ser muy populares, pero que por dentro tienen algunas deficiencias. El gobierno en particular en este debate ha estado muy llano a poder debatir con distintos sectores, desde sectores empresariales, desde los sectores de los trabajadores y trabajadoras, pero parece ser que desde marzo, o sea, desde principio de marzo, que se vuelve del feriado legislativo, hasta este momento no se ha tomado en consideración lo que han dicho académicos, académicas, lo que han dicho algunos sindicatos, y también yo, no sé, desconfiar también de la buena voluntad que ha tenido también la derecha
este proyecto de ley. O sea, parece ser que, y algunos de los ex representantes de la Cámara lo han dicho, que es un proyecto que avanza mucho más en lo que probablemente habría avanzado Piñera con su proyecto en el año 2019, ¿no? Entonces, ahí, Thalía, yo creo que más allá de si se puede cambiar o no, que, insisto, una nunca pierde las esperanzas, aquí el diálogo social y saber cuáles son las condiciones efectivas en las que vamos a enfrentar una reducción de jornada horaria es fundamental. Y ese diálogo social tiene que ser extendido eh, y sincero y también con una honestidad intelectual importante, en donde no vamos a, por ejemplo, enlodar todo lo que implica las franjas de las bandas de jornada protegidas para cuidadores y cuidadoras de niños y niñas, ni que es un avance importante la reducción de jornada para trabajadoras de casa particular, pero también este debate tiene que observar las distintas aristas. Sí avanza en muchos puntos y eso hay que protegerlo y eso hay que saludarlo, pero también quedamos al debe con otras cuestiones que hoy día nos preocupan, que tiene que ver principalmente con el desequilibrio estructural que tienen trabajadores y trabajadoras con los empleadores y cómo esto finalmente queda solo en manos de una negociación individual adscrita a las empresas sin ningún poder efectivo de los trabajadores y trabajadoras para poder modificar esto. Insisto, el 10% de los trabajadores y trabajadoras en Chile negocian sus salarios, sus ingresos, algo vital para el desarrollo de la vida. Podemos pensar que los trabajadores y trabajadoras van a poder efectivamente acordar, llegar a consensos con sus empleadores en jornada laboral si ni siquiera se llega a aquello en temas salariales. No. Es la gran pregunta. Perfecto, Andrea. Con esa pregunta nos quedamos entonces. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y gracias a todos por seguir este live con la Fundación Sol, Andrea Sato, investigadora, y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, así que por ahí seguimos conectados. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Thalía, muchas gracias al equipo detrás de cámara. Hasta luego.